Al conducir de noche, ¿cuál es la cosa más aterradora o inexplicable que has visto? El más aterrador, simplemente porque casi me mata, iba manejando de regreso después de cubrir un partido de fútbol americano de preparatoria, bastante tarde, por una carretera remota en una zona agrícola. Estaba algo distraído, pero el camino era recto y amplio, así que llevaba buena velocidad, cuando de pronto sentí que algo no estaba bien. No es que pudiera ver algo claramente, era más una sensación, como si algo estuviera en mi camino, así que supe que frenar no serviría y me lancé al carril contrario, esquivando algo grande que estaba bloqueando el mío. Me di la vuelta para ver qué demonios había sido eso que casi me llevo, y cuando me acerqué con las luces del coche, ahí estaban, dos vacas enormes completamente negras. Eran tan grandes que si las hubiera golpeado, mi coche habría quedado totalmente destruido, y probablemente habría muerto yo, y las vacas también. Llamé a la policía local y enviaron una patrulla mientras yo esperaba para asegurarme de que nadie más se las encontrara, aunque ya se habían alejado un poco de la carretera y no había visto otro coche en mucho tiempo. Cuando llegaron, sabían de quién eran y llamaron al dueño, bastante molestos, porque al parecer no era la primera vez que sus vacas se escapaban. En resumen, malditas vacas, casi me matan. Hace unos 20 años, regresaba a casa después de trabajar como DJ en una boda que terminó tarde. Iba conduciendo hacia el sur por una autopista importante que estaba casi vacía alrededor de las 2:30 de la mañana. En una parte conocida como The Narrows, donde los muros de contención a los lados se elevan bastante mientras la carretera serpentea debajo de varios pasos elevados. De la nada una joven saltó desde uno de esos muros directamente frente a mi coche. Frené de golpe, me detuve por completo y casi la atropello. Ella me miró con pánico, corrió hacia la puerta del pasajero, se subió y parecía aterrada. Tendría entre 16 y 20 años, era rubia con el cabello largo y su ropa estaba algo sucia, no como de persona sin hogar, más bien como si se hubiera caído varias veces. Solo necesito llamar a mi mamá, dijo. Traté de calmarla y empecé a avanzar de nuevo, pero en el retrovisor, a unos 15 metros detrás, vi otra figura que también saltó a la autopista desde el muro. No se lo mencioné a ella y tampoco se volteó ni pareció notarlo. Aceleré y avancé unos 4 o 5 desvíos más al sur. Ella repetía una y otra vez, solo necesito llamar a mi mamá. Como aún no era común tener celular, le dije que la llevaría a un supermercado 24 horas para que pudiera llamar. Le pregunté si necesitaba dinero para el teléfono público o qué le pasaba, pero no dijo nada más que lo mismo. Cuando llegamos al supermercado, se bajó rápido, sin correr, y entró al local sin decirme ni una palabra ni mirar atrás. Yo crucé la calle hasta una gasolinera y llamé al 911 para contarles todo, darles su descripción y avisar que estaba en el supermercado. Nunca supe qué ocurrió, por qué hizo eso, quién era la figura que vi detrás de nosotros en la autopista, nada. Me dejó muy intranquilo. Creo que hice lo correcto, me hubiera gustado hacer más, pero ella parecía emocionalmente frágil y algo temerosa de mí, soy hombre, así que solo quería que llegara a donde necesitaba estar. Iba manejando con unos amigos alrededor de las 2 de la mañana, en una noche fría y lluviosa, por un tramo de carretera con muchas curvas y un precipicio que daba directo al río. Pasamos junto a un pequeño acotamiento y notamos un coche sin luces encendidas. Al pasar, alcanzamos a ver a una persona parada junto al vehículo, y cuando la luz de los faros lo iluminó, vimos que tenía la camisa completamente empapada de sangre en la parte delantera. No nos detuvimos, pero dimos la vuelta y regresamos lentamente. Bajé la ventanilla al acercarnos, y el hombre seguía ahí parado, con sangre también en los pantalones. Su coche se veía intacto, así que no parecía haber sido un accidente. Por la ventanilla le pregunté si estaba bien, y por encima del sonido de la lluvia golpeando y el rugido del río, escuché lo que fue probablemente el estoy bien más distante y lleno de tristeza que haya oído en mi vida. Me dio escalofríos, no respondí y seguimos avanzando mientras mi amigo llamaba a la policía. Media hora después pasamos por el mismo lugar y ya había una ambulancia y un par de patrullas. Resultó que el tipo se había cortado las muñecas y estaba a punto de lanzarse al río. Estaba oscuro,
hacía frío y llovía intensamente, da miedo pensar hasta dónde puede llevarte la mente. Hay un parque público cerca de mi casa que por las noches se pone bastante oscuro. Iba conduciendo de regreso a casa, cansado y agotado, pasada la medianoche, cuando me di cuenta de que alguien había arrastrado todos los botes de basura y otros objetos grandes hasta el centro de la calle, formando una especie de barricada. No estoy seguro si era solo una broma tonta o si alguien estaba esperando a que un coche se detuviera para asaltar al conductor. No me quedé a averiguarlo. Por suerte, había justo el espacio suficiente para que mi coche, que es pequeño, pasara por un lado. Esto ha ocurrido 2 veces en las últimas semanas, así que supongo que solo son unos adolescentes siendo idiotas. Edith, nunca supe que tantos adolescentes podían ser tan imbéciles. Un puma enorme empezó a correr junto a mi coche y, sin razón aparente, decidió suicidarse lanzándose debajo de un costado del vehículo. No estaba seguro de si había dañado algo y me daba terror bajarme a revisar. Finalmente, mi cerebro de 18 años decidió que debía hacerlo. El animal estaba muerto, pero viéndolo en retrospectiva, fue muy estúpido de mi parte haberme bajado. Esta es una historia en la que yo fui quien, sin querer, asustó a alguien. Volvía a casa desde lo de un amigo bastante tarde, probablemente como a las 3 de la mañana. La ciudad en la que vivo y crecí tiene fama de ser un lugar racista, debido a algunos incidentes mediáticos y a una cantidad considerable de idiotas racistas que han vivido aquí. Al acercarme al pueblo, iba dando vuelta en una glorieta cuando otro coche se metió sin respetar mi derecho de paso y me cerró un poco el paso. Fue una maniobra bastante mala, pero soy bueno para no dejar que esas cosas me molesten demasiado. Lo que sí fue algo irritante fue que, después de la urgencia que tuvo por meterse delante de mí, luego condujo unos 5 kilómetros por hora por debajo del límite de velocidad rumbo al pueblo, y como dije, ya era tarde y solo quería llegar a mi cama. Unos minutos después llegamos a la calle principal del pueblo, con muchas salidas, y yo aún iba detrás de ellos. Eligieron una calle bastante tranquila, que casualmente es la misma que uso normalmente para llegar a casa. Al final de esa calle podían girar a la izquierda o a la derecha y aún así llegar al otro extremo del vecindario. Eligieron girar a la derecha, que era justo hacia donde yo también debía ir. Luego tenían varias opciones para girar de nuevo antes de llegar a otra calle principal, y escogieron la más solitaria, supongo que para ver si yo realmente los estaba siguiendo o solo iba hacia otra ruta. Por desgracia para ellos, se metieron justo a mi calle. Iban muy lento, obviamente algo nerviosos. El conductor probablemente pensaba que yo seguía molesto por lo de la glorieta y que los estaba persiguiendo por venganza. Así que decidieron hacerse a un lado y dejarme pasar. Se orillaron frente a una entrada, que justo resultó ser la de mi casa. Me estacioné a su lado y bajé la ventana del copiloto. El conductor bajó la suya y vi que en el coche iban 2 o 3 chicos negros, todos con cara de susto, mirando al tipo blanco grandote, rapado, no por elección, que los había seguido hasta el fondo de un vecindario solitario, en una zona conocida por su racismo. La expresión de alivio en su rostro cuando dije perdón, amigo, pero esa es la entrada de mi casa que estás bloqueando fue bastante graciosa. El pobre chico estaba aterrado, pero sin querer, al intentar perderme, tomó cada giro posible que lo convenció de que estaba a punto de ser asesinado. Una mujer estaba al lado de la carretera y me pidió que me acercara a ver su coche, que estaba estacionado en un área amplia para dar vuelta. Le pregunté qué le pasaba y solo repetía que fuera a verlo. Me disculpé y seguí conduciendo, y ella simplemente se quedó ahí parada mientras me alejaba. Fue más extraño que aterrador, pero era de noche, en medio del campo, y yo estaba solo. Edith, le ofrecí llamar a alguien por ella, pero dijo que no. Una noche, hace un año, alrededor de la medianoche, un hombre llegó en una SUV y se estacionó en mi entrada. Mi entrada es bastante grande y forma un bucle, y él se detuvo con las luces altas encendidas, apuntando directamente hacia mi puerta principal, que estaba abierta, con solo la puerta mosquitera cerrada y con seguro entre nosotros.
Como ya era medianoche y la forma en que se estacionó me pareció muy extraña, tomé una de mis armas antes de acercarme a asegurarme de que la puerta estuviera bien cerrada. Consideré cerrar la puerta principal, pero si estaban ahí para robarme, ya sabían que estaba en casa. Además, también podían ser personas que necesitaran ayuda. Coloqué la pistola junto a la puerta, lo suficientemente cerca como para alcanzarla en menos de un segundo y fuera de la vista desde el exterior. Un hombre bajó de la SUV, lo que encendió las luces interiores del vehículo y a través de las luces altas apenas pude notar que no venía solo. Se acercó a mi puerta y me saludó. Le pregunté por qué estaba frente a mi casa y dijo que buscaba la casa de un amigo. Le respondí que ese no era el lugar correcto y que debía seguir adelante por la calle para encontrar la zona residencial que probablemente buscaba. Él dijo que venía de esa dirección y repitió que buscaba la casa de un amigo. Tenía un teléfono inteligente en la mano, así que le sugerí que llamara a su amigo para pedir indicaciones. Puso una excusa sobre que su amigo no contestaba. Le sugerí entonces que usara Google Maps, pero dijo que no sabía cómo hacerlo funcionar. Entonces me pidió que saliera de mi casa a medianoche para ayudarlo a escribir una dirección en Google Maps. Obviamente me negué. Le dije, mira, amigo, es casi medianoche, no te conozco, y me estás insistiendo en que abra mi puerta y salga a ayudarte con algo que hasta un niño podría hacer. Él respondió, oye, hombre, no llames a la policía. Soy un veterano militar y solo necesito ayuda, ¿puedes salir a ayudarme, por favor? Hasta ese momento nadie había mencionado a la policía, así que el hecho de que lo dijera solo me hizo querer llamarla aún más. Puse una mano sobre mi arma y le dije que llamaría a la policía y que debería irse antes de que lo hiciera. Comenzó a protestar, pero saqué la pistola y usé el cañón para empujar la puerta principal y cerrarla. Solo quería mostrarle que estaba armado, pero sin escalar la situación apuntándole. Huyó mientras llamaba a la policía, pero nunca se supo nada más. 6 meses después, a mi vecino le ocurrió algo parecido, una SUV con varios hombres. Él estaba dormido cuando llegaron. Uno de ellos tocó el timbre cerca de la medianoche, mi vecino se levantó y abrió la puerta sin fijarse quién era. En cuanto lo hizo, otro hombre que estaba escondido al costado le apuntó con una escopeta a la cabeza y lo obligó a retroceder dentro de su casa. Lo tuvieron allí durante horas, con la escopeta apuntándole, mientras otros saqueaban su casa. No le dispararon, pero le robaron todo, joyas, dinero en efectivo, tarjetas, armas, televisores, computadoras, todo. Incluso lo obligaron a darle su NIP y fueron a probarlo mientras él seguía siendo amenazado. No sé si fueron las mismas personas, pero si alguien quisiera preparar un asalto similar en mi casa, sabiendo que el dueño los está observando, cegarlo con las luces altas de una SUV sería una forma muy efectiva de lograrlo. Mientras trabajaba una noche, me llamaron para atender un accidente automovilístico frontal en el que murieron 3 personas. El conductor de uno de los vehículos no llevaba puesto el cinturón de seguridad y la fuerza del impacto hizo que el volante se le incrustara en la frente. Su mejor amigo estaba en el asiento del copiloto, consciente, y emitía unos alaridos horribles que jamás podré olvidar. Nunca se me borrará esa imagen ni ese sonido. Iba conduciendo al trabajo a las 3 de la mañana, trabajo en un aeropuerto, por el carril central a 70 millas por hora cuando una mujer corrió directo hacia mi coche, en medio de la autopista, agitando los brazos. Me cambié rápidamente al carril izquierdo tan rápido que aún no puedo creer que no la atropellé, y seguí manejando. Hubiera parado, de verdad, pero algo en su rostro no decía necesito ayuda, más bien parecía que estaba bajo el efecto de muchas drogas. Cuando llegué a mi lugar de trabajo 10 minutos después, llamé al 911 y les conté lo que había pasado. Nunca supe nada más ni vi nada en las noticias, así que supongo que ella se fue caminando. Pensé que estaba manejando hacia Silent Hill cuando la carretera parecía estar desmoronándose y volándose con el viento. Era solo Nebraska después de la cosecha, y las cáscaras secas estaban siendo arrastradas por el viento. Tuve una experiencia similar.
Iba manejando por las montañas para llegar a un lugar de retiro de un club de mi universidad. Fui el último en salir porque tenía que terminar unas cosas en la universidad. No vi la salida pequeña para el lugar del retiro y seguí conduciendo montaña adentro. La niebla se fue haciendo cada vez más espesa conforme avanzaba. Finalmente me detuve en un puente de piedra enorme. La niebla rodaba a su alrededor y parecía un puente antiguo y enorme hacia el inframundo. No había nadie a la vista y no tenía señal en el celular. Salí del coche y de repente vi una tumba improvisada junto al puente, una cruz de madera hecha a mano y tierra de distintos colores donde estaba la tumba. Me asusté mucho y me metí de nuevo al coche. Cuando intenté arrancar, una de mis llantas resbaló por unos segundos en la grava. En mi estado de pánico pensé que algún demonio había tomado mi coche y me quería retener ahí. Finalmente me fui y llegué al lugar del retiro sano y salvo, pero ese lugar era realmente escalofriante. Conduciendo alrededor de la 1 de la mañana por un camino de tierra, vi a un tipo desnudo caminando solo con los zapatos puestos. Alguien respondió, estuve en la situación opuesta a una historia muy similar, pero la diferencia clave es que yo estaba desnudo excepto por mis boxers, zapatos, llaves y un machete grande. Había estado acampando en un bosque bastante aislado, no en un campamento oficial, pero no muy lejos de un sendero, cuando una tormenta repentina azotó la zona. Pensé que había puesto mis cosas en un lugar seguro, en una especie de meseta plana, pero la lluvia terminó formando un arroyo extraño que arrastró mi tienda de campaña. Me desperté empapado, con todas mis cosas flotando en una pulgada de agua, y mi teléfono y linterna dañados. Me tomó mucho tiempo encontrar a tientas las llaves del coche, así que abandoné buscar mi cartera. Como mi ropa estaba mojada, me la quité y comencé a caminar hacia mi coche solo en ropa interior. Guardo un cambio extra en la cajuela. Pero como estaba muy oscuro para volver por el sendero, tuve que atravesar el monte y por eso agarré el machete. En resumen, terminé abriéndome paso a machetazos por casi media milla desde donde estacioné, lo que significó que tuve que caminar por una calle semiresidencial vestido así. Pasaron 2 coches y había una mujer en el porche de su casa fumando un cigarro que entró de inmediato y estuve seguro de que me iban a arrestar, pero no pasó nada. Estaba manejando en Maine y había un alce simplemente parado en la autopista. Solo recuerdo haber gritado y conducir por el carril de emergencia. Nunca me di cuenta de lo grande que es un alce. Tampoco entiendo por qué estaba tranquilo allí parado. Para aclarar, el carril de emergencia es el arseno donde vas a la derecha cuando tu coche se descompone. Me preguntaba por qué estaba tan tranquilo, porque los ciervos normalmente se congelan o chocan contra tu coche cuando menos lo esperas. Pero ese alce estaba tranquilamente en el carril izquierdo o parcialmente en el derecho, alrededor de las 10 de la noche. ¿Por qué grité? Pues tú también gritarías. Es el animal más grande que he visto y yo manejaba un Saab de 2 puertas. Fue más bien un ¿qué demonios haces en medio de la carretera? ¡Ah, Dios! Maldito alce. Hace unos meses me pasó algo espeluznante. Iba manejando a casa después de ver una obra de teatro con un amigo, serían como las 11:30 de la noche o medianoche. Además, vivo en una zona rural de Estados Unidos, así que durante la mayor parte del camino no hay farolas ni casas cerca. Iba cruzando un puente y vi un coche estacionado a un lado de la carretera con las luces encendidas. No me preocupó mucho porque es un lugar común para que los autos se detengan, aunque fuera un poco tarde. Cuando pasé junto al coche, miré por el espejo retrovisor y vi que habían salido justo detrás de mí. Tampoco le di importancia hasta que comenzaron a seguirme muy de cerca. Ese tipo de conducta no es común, pero tampoco imposible, aunque la carretera es curva y es un lugar donde suelen aparecer venados. Seguí manejando un rato con ese coche pegado, lo que me hizo sentir frustrado, confundido y con una extraña paranoia. Luego, las luces del coche se apagaron de repente cuando ya casi terminaba un tramo rodeado completamente por bosque, lo que me asustó muchísimo porque seguía muy cerca. Después, el coche aceleró y me rebasó, pero casi de inmediato frenó y se detuvo justo frente a mí. En ese momento tuve mucho miedo, así que aceleré,
lo rebasé y conduje demasiado rápido para llegar a casa, donde entré corriendo y cerré con llave la puerta. No vi el coche cerca de mi casa, pero aún me preocupa todo lo que pasó y quisiera entender por qué alguien manejaría así. Cuando era niño, viviendo en Charleston, Carolina del Sur, mi papá llevó a mi hermano y a mí a un embarcadero en un arroyo cerca de la vía intracoastal para lanzar unos fuegos artificiales que nos habían sobrado del 4 de julio. Ese embarcadero estaba en una zona muy aislada llamada Wadmalaw Island, con muy poca gente y completamente oscuro por la noche. Al llegar al estacionamiento, como a las 11 de la noche, había una lancha de motor de unos 6 metros amarrada al muelle. Solo había unos tipos con botas blancas cargando cajas del bote a la parte trasera de una SUV. También había un coche deportivo, no recuerdo qué tipo. De inmediato nos dio mala espina, así que dimos vuelta y salimos disparados. Como a los 30 segundos, vimos en el retrovisor un coche que venía rápido detrás de nosotros. Ya íbamos a 130 kilómetros por hora, porque mi papá estaba convencido de que se trataba de algo relacionado con drogas y nos estaba alcanzando muy rápido. Sabíamos que no podríamos escapar, mi papá manejaba un Audi Fox del 81, así que antes de llegar a una curva apagamos las luces y nos metimos en la entrada de una casa, agachándonos para esperar. El coche que nos perseguía pasó volando, iba a unos 160 kilómetros por hora fácilmente. Esperamos unos minutos y lo vimos regresar al embarcadero. Esto pudo haber terminado muy diferente. Supongo que era un cargamento de cocaína. En resumen, mi papá, mi hermano y yo fuimos testigos de una entrega de droga, nos persiguieron y apenas escapamos. He estado queriendo publicar esto por mucho tiempo y ahora llego tarde a la fiesta. Iba manejando muy tarde en la noche por un parque bastante grande en Nueva York, pero no Central Park. Esto fue después de una filmación nocturna para un amigo de la universidad y llevaba despierto muchas horas. Mientras pasábamos junto al edificio recreativo con la piscina, vi a una persona que galopaba a 4 patas como un cangrejo. Se movía tan rápido que pensé que solo lo había imaginado, pero cuando llegué a casa, mi novio de entonces, que iba en el asiento delantero, me preguntó si yo también había visto a la persona cangrejo. Fue muy espeluznante y simplemente no puedo explicarlo. Mi amigo y yo solíamos dar vueltas por nuestro pequeño pueblo rural a cualquier hora del día, charlábamos, escuchábamos música y simplemente manejábamos sin un motivo real. Una noche, aburridos, decidimos dar un paseo por los caminos rurales y relajarnos. Las carreteras eran de 2 vías, un carril para cada sentido, con límite de velocidad entre 45 y 55 millas por hora, creo. Salimos de la casa de mis padres y comenzamos a recorrer una carretera normal que solíamos tomar. Llegamos a una intersección con señal de alto de 4 vías y seguimos rumbo al campo, donde el camino se ponía un poco más rudo. Además, por estar en el campo, no había casi luz, solo la luna o algunas casas que se veían en el camino. En ese tramo comencé a sentir una sensación muy extraña, como una piedra en el estómago y escalofríos subiendo por mis piernas y brazos, algo que nunca había sentido antes en ese camino, aunque lo había manejado muchas veces de noche. En ese momento, venía un coche en dirección contraria, quizás a 1 milla de distancia, pero mi amigo y yo estábamos hablando y no le prestábamos mucha atención. A medida que se acercaba, la sensación incómoda creció y nuestra conversación se detuvo abruptamente. El coche estaba ya casi enfrente de nosotros, a unos 2 o 3 metros, cuando apagó sus luces y se metió en nuestro carril, apuntando directamente hacia mi coche. Todo pasó en segundos, un camino rural, oscuridad total y las luces del coche que venían hacia nosotros se apagaron de repente. Por un milagro, alcancé a desviarme hacia la derecha sin un movimiento violento para evitar el choque. Mi amigo y yo quedamos muy alterados. Miré por los espejos y vi cómo el coche volvió a encender las luces y se alejaba por el camino por donde había venido. Creo que fumamos unas 5 o 6 cigarrillos entre los dos en el camino de regreso y decidimos acortar el paseo por lo extraño de la situación. Hasta ahora no encuentro una explicación válida, quizás solo era un tipo borracho jugando con nosotros. Incluso al escribir esto siento escalofríos. Fue algo bastante intenso.
Bajábamos de la montaña desde un campamento por un camino viejo de tierra, rumbo al pueblo. Era el fin de semana del 4 de julio, así que habíamos ido de campamento y regresábamos justo cuando empezaba a oscurecer. Al tomar una curva, las luces de nuestro vehículo iluminaron algo enorme agazapado entre los arbustos a un par de metros delante de nosotros. Reducimos la velocidad mientras tratábamos de entender qué diablos era, porque se estaba moviendo. Dejamos que la camioneta avanzara lentamente hasta quedar a unos 3 metros, momento en que las luces revelaron un ojo muy grande. Un enorme alce toro se levantó de entre los arbustos y cruzó la carretera frente a nosotros, haciendo ese extraño gruñido que usan cuando están de mal humor. Estábamos en un viaje de campamento a través del país en verano, acampando cada noche durante más de 2 semanas en distintos campamentos. Usábamos una guía AAA para encontrar los mejores lugares para acampar, que casi siempre estaban llenos de gente. Leímos sobre uno que tenía muy buenas reseñas y era gratis. Cuando llegamos, era muy tarde y manejamos buscando un buen sitio para acampar. El problema fue que no vimos a nadie más en todo el lugar. Decenas de sitios, todos vacíos. Estaba muy boscoso y, con la oscuridad y la ausencia de personas, nos dio una vibra muy rara. Yo tenía como 12 años y le rogaba a mis padres que no nos quedáramos ahí porque me sentía muy incómodo. Mis padres estuvieron de acuerdo y fuimos a otro lugar. Nunca supimos por qué estaba vacío ni qué pasaba, pero nunca me había sentido tan espeluznado sin razón aparente. Hace unos 6 años, mi familia y yo nos mudamos de la costa oeste al medio oeste. Mi papá y yo manejamos mientras mi mamá y mis hermanos menores volaban. Papá conducía la camioneta Waul y yo manejaba la van que teníamos entonces. Paramos a cenar cerca de las 8 y nos dimos cuenta de que aún nos quedaban unas 6 horas de viaje, así que decidimos seguir. El GPS nos llevó por un camino muy raro y nos hizo salir a una carretera rural en lugar de quedarnos en la interestatal. Así que seguimos esta ruta sinuosa por lo que pareció una eternidad. Ya pasada la medianoche, de repente llegamos a un pueblito. Todo parecía muy viejo y las casas estaban a como 3 metros de la carretera. No había ni una sola farola en todo el pueblo, así que la única luz venía de los coches. Al llegar a la casa, papá no dijo nada sobre el pueblo, así que supuse que era mi mente jugándome una mala pasada. Unos días después, le conté la historia a mi mamá y ella me dijo que papá le había contado exactamente lo mismo, pero que como yo no lo mencioné, pensó que era su imaginación. He tratado de encontrar ese pueblo muchas veces y nunca he tenido suerte. Hace unos 7 años, cuando tenía alrededor de 22 años y vivía con una compañera de cuarto, salí sola una noche a la estación de gasolina cerca de las 10 de la noche para comprar dulces y bebidas energéticas después de un largo día. En la gasolinera había 3 chicos, probablemente veinteañeros, que parecían típicos chicos de fraternidad, uno con pelo rubio despeinado y tatuajes. Mientras escogía mis cosas, uno le hizo una señal al otro en mi dirección, pero no le di importancia. Después de pagar, los vi sentados en un coche viejo, todos mirándome fijamente. Al salir, ellos arrancaron y me siguieron en el auto, pero pensé que solo iban por la misma ruta. Sin embargo, al hacer varias vueltas en mi barrio, me di cuenta de que me estaban siguiendo y empecé a ponerme nerviosa, así que seguí manejando más allá de mi casa. Salí del vecindario y ellos seguían atrás. Empezaron a acelerar y acercarse mucho, luego apagaron las luces y se pusieron a mi lado, bajando la ventana. Sentí pánico cuando vi sus miradas lascivas. En una carretera casi desierta, comenzaron a zigzaguear cerca de mi auto tratando de chocarme, así que aceleré. No sabía si manejar hasta la estación de policía, pero estaba cerca de la casa de mi hermana, así que la llamé y le pedí que le dijera a su esposo Josh, que es militar y tiene armas, que saliera a la entrada. Cuando llegué, la casa estaba oscura, nadie estaba, y ellos se bajaron y comenzaron a intentar abrir mi puerta. Justo cuando el tipo rubio con tatuajes, con ojos fríos y predatorios, estaba forcejeando con la manija, apareció Josh con un arma y les ordenó que se fueran. Ellos huyeron y gritaron groserías. Llamamos a la policía,
Pero sin placas fue difícil atraparlos y nunca se supo qué querían o qué hubiera pasado si Josh no hubiera estado allí. Mi momento para contar algo. No es algo inexplicable, pero sí lo suficientemente aterrador como para hacerme cagar de miedo. Esto me pasó hace 3 años cuando repartía periódicos para el Kansas City Star. Si sabes algo sobre repartir periódicos hoy en día, no tiene nada que ver con un niño lanzando un pequeño paquete por la mañana para comprar su lunch. Yo lanzaba 1500 periódicos por la noche, sí, 1500 malditos periódicos, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, enrollándolos y metiendo anuncios. Era un trabajo agotador pero pagaba bien. Una noche, repartiendo en un lugar llamado Holt, Missouri, a unos 45 minutos de Kansas City, noté que un par de luces me pasaba repetidamente. Era demasiado oscuro para distinguir bien, pero parecía una SUV o Suburban. Me paré y vi que el vehículo hacía una serie de giros en o cerca de donde estaba. Mientras terminaba mi ruta, el vehículo se detuvo en medio del camino bloqueándome, apenas pude pasar y toqué la bocina y grité. Pensé que eran unos borrachos queriendo causar problemas. Pero rápido la cosa se puso mal, me siguieron a toda velocidad, me embistieron por detrás y de pronto se escucharon disparos, uno rompió la ventana trasera y pasó cerca de mi cabeza. En pánico, desvié bruscamente hacia un campo cercano. El vehículo lo siguió pero chocó con algo y se salió del camino. Corrí hacia la casa más cercana, golpeando la puerta desesperadamente. Un hombre grande en boxer y varios amigos con un rifle me recibieron. Resultó que era una despedida de soltero y algunos estaban borrachos. Puse una denuncia pero nunca pasó nada, nunca se reportó una Suburban destartalada sin placas en la zona. Después de eso, empecé a llevar pistola en el auto de reparto. Mi vehículo terminó con 7 agujeros de bala y sin defensa trasera, que jamás apareció. Por un momento, realmente pensé que iba a morir. Totalmente explicable, pero sin duda lo más aterrador, un tráiler. Iba manejando por un camino con un despeñadero pronunciado a ambos lados, regresando a mi trabajo remoto después de un viaje de un día. Ya era de noche y había una niebla densa, pero faltaba solo media hora para llegar. En el carril contrario venían un coche y un tráiler. Sin razón aparente, el tráiler decidió cruzar la doble línea amarilla en medio de la terrible niebla y la oscuridad para intentar rebasar al coche, que ya iba a exceso de velocidad. Pensé que iba a morir. Literalmente no podía hacer nada para evitar que el tráiler me chocara. Tocaba la bocina sin parar, pero el conductor del tráiler no prestaba atención, parecía estar concentrado en el otro vehículo, probablemente ni siquiera nos veía. No importaba, porque yo y mi pasajero íbamos a morir. No había escape, si intentaba salirme de la carretera, me caía por el despeñadero, si frenaba, me chocaba el tráiler de frente y moría, si cambiaba de carril, provocaba un choque frontal con el otro auto y moría, si cruzaba al otro lado, me caía por el despeñadero y moría, si me quedaba en mi carril, el tráiler aplastaría mi auto. No había alternativa ni salida. Mi pasajero despertó por el sonido de la bocina y solo pudimos ver horrorizados cómo la muerte se acercaba. En el último instante, el conductor del tráiler se dio cuenta de nuestra presencia y volvió a su carril, evitándonos por poco. La doble línea amarilla existe por una razón, gente. Hace unos años conducía solo de noche por un centro comercial y noté que todo parecía acelerado, como cuando ves un video a 1.25 de velocidad. Todos caminaban y se movían demasiado rápido. De hecho, sacudí la cabeza tratando de despejarme. Unos minutos después ya estaba bien. Hasta el día de hoy no tengo explicación de lo que experimenté. No puedo conducir por razones médicas, migrañas de ceguera provocadas por luces intermitentes. Sin embargo, uso mucho Lyft/Uber. Recogimos a un fantasma haciendo autostop, juro que fue un fantasma. Siempre elijo las opciones de viaje compartido porque soy barato y no me importa. Iba tarde a casa desde un bar llamado The Arsenal en Los Ángeles, cruzando por los cañones. Entonces, el teléfono avisa que alguien más se unirá al viaje.
No era problema, iba en el asiento delantero porque atrás ya estaba lleno. Dejamos a unos pasajeros y fuimos por la nueva persona. Ella se subió sin decir nada ni sacar el teléfono. El conductor estaba medio indiferente y yo estaba mareado por unos tragos. Al subir por el cañón, todo estaba oscuro y silencioso. Finalmente ella dijo: «Puedes dejarme aquí», y el mapa mostraba que su destino era un campo negro y vacío. El conductor le preguntó si estaba segura, pero ella insistió. Así que él detuvo el carro, se levantó para abrir la puerta, pero antes de que pudiera quitarse el cinturón, ella ya había abierto la puerta y desaparecido, literalmente desapareció. No sé si corrió y la perdimos o si se desvaneció en la niebla. Todo lo que sé es que la puerta trasera estaba abierta, ella no estaba, y estábamos en medio de un cañón oscuro entre Sunset y Laurel Canyon, y tanto el conductor como yo estábamos completamente aterrados. Terminé el viaje en silencio, llegué a casa y entré sin mirar atrás, dormí abrazando a mi gato y a mi pony de peluche que tengo desde siempre. No fue aterrador, solo inexplicable. Hace unos años iba manejando a casa y al salir de la autopista vi un objeto luminoso que se movía arriba en el cielo. Cambiaba de verde a blanco, como algunas luces LED, y se movía hacia arriba y abajo en forma de 8 o símbolo de infinito. Mi primera idea fue que era un ala delta con luces, pero considerando que estaba prácticamente sobre la autopista y era de noche, eso parecía poco probable. Al salir de la autopista, entré al estacionamiento de un Target y fui hasta la parte trasera tratando de mantenerlo a la vista. Noté que el auto delante de mí hacía lo mismo y el pasajero intentaba filmarlo. Me acerqué a ellos y nos dijimos algo como: ¿estás viendo lo que yo veo? Sí. Genial. Cuando el auto se detuvo, el objeto luminoso ya había desaparecido, no tengo idea de qué fue. No creo que fuera un ovni como nave extraterrestre, pero me he pasado horas pensando en ello. Esto fue antes de que los drones se hicieran populares y fáciles de comprar. Edito, sé lo que significa ovni, no fue un ovni en el sentido coloquial de nave alienígena. Fue en Ventura County, California, cerca de una base militar pequeña llamada Point Mugu. Conducía hacia el norte por la primera 5, a unas 20 millas al norte de Stockton, alrededor de las 11 de la noche. Había una neblina ligera y de repente me topé con una banca de niebla muy densa. Ya no podía ver la carretera en ninguna dirección, literalmente visibilidad cero. Reduje la velocidad a unos 5 millas por hora y recé para no tener un accidente. Después de unos 10 a 15 segundos, salí de la niebla y todo volvió a la normalidad. Sentí que algo me estaba siguiendo, pero no podía entender por qué. Más tarde, en un semáforo, un rostro extraño con máscara golpeó mi ventana con manos enguantadas y gritó, para luego desaparecer rápidamente. No pude concentrarme en nada más, así que tuve que buscar un hotel y dormir allí, aunque sentía que aún me seguían y vigilaban. Cuando tenía 19 años salí temprano del trabajo, alrededor de las 3 de la mañana. Siempre tomaba caminos rurales para evitar las autopistas y, en realidad, era casi una carretera recta hacia el sur desde mi trabajo hasta casa. No hay alumbrado público y después de unos 3 kilómetros la carretera se vuelve de tierra con algunos saltos de 4 vías. Esa noche había mucha niebla y la visibilidad era muy baja, así que iba a unos 50 kilómetros por hora. Al llegar a una de las intersecciones, vi una casa retirada de la esquina con un viejo poste de luz en medio del jardín, casi a mitad de camino entre la intersección y la casa. Había estado buscando ese poste porque era una buena referencia para saber cuánto había avanzado debido a la densa niebla y porque estaba un poco nervioso. Me detuve en la intersección y miré hacia el poste, donde vi a un hombre o una figura parecida a un hombre parado a su lado, simplemente ahí, a las 3 de la mañana en una noche de niebla. Me dio escalofríos de pies a cabeza, el vello de la nuca se me erizó y sentí inseguridad inmediata. La figura no se movió mientras cruzaba la intersección, pero el resto del camino era tierra con altos surcos de maíz a ambos lados. Iba a 50 kilómetros por hora, aterrorizado, con el corazón acelerado, convencido de que en cualquier momento esa figura saldría del maizal y me mataría. No pasó nada y llegué a casa bien,
pero hasta hoy me da escalofríos pensar en esa figura. Y para que quede claro, había pasado por esa casa muchas veces antes y después, no era un espantapájaros ni nada parecido.